Tom Marvolo Riddle, hijo de Merope Gaunt, heredero de Salazar Slytherin, quien se convirtió en el mago tenebroso más aterrador de la historia, conocido como Lord Voldemort. Y esto es la quinta parte de los videos del que no debe ser nombrado. Voldemort había perdido su cuerpo y la mayoría de su poder. Lleno de resentimiento, tuvo que esconderse durante varios años en un bosque de Albania. Su poder no bastaba para hacerle frente a un mago, pero lograba en ocasiones poseer el cuerpo de otros animales. En especial, ocupaba los cuerpos de las serpientes que encontraba, y en ocasiones el cuerpo de algunos muggles. No se atrevió a salir del bosque casi nunca, ya que los aurores aún lo perseguían por el mundo. Fue la etapa más difícil para Tom. Se sentía humillado al tener que esconderse como una rata y poseer cuerpos de criaturas inferiores para sobrevivir como una sanguijuela o una garrapata. El problema de poseer a otros cuerpos es que jamás duraba mucho. Los cuerpos morían rápidamente cuando lo tenían como huésped. Pasaron varios años de esa forma hasta que Tom logró obtener el poder suficiente para enfrentarse a un buen mago, pero no deseaba arriesgarse todavía. Necesitaba un plan para regresar, y no se sabe si fue suerte o infortunio, pero un mago lo encontró: Quirinus Quirrell. Quirinus había enseñado por varios años en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, la asignatura de estudios muggles. Desde su niñez soñó con la grandeza, pero su timidez no le ayudó mucho a relacionarse y siempre fue desmeritado, por lo que se interesó en las artes oscuras, lo que lo llevó en sus vacaciones a buscar los restos de Voldemort con la esperanza de aprender de él y lograr grandes cosas. Pero en su encuentro Voldemort lo tomó por sorpresa, y al darse cuenta de lo que pasaba, Quirrell intentó defenderse, pero su poder no era suficiente para vencer a Voldemort incluso en ese estado. Tom se dio cuenta en la mente de Quirrell que era un profesor de Hogwarts y decidió convencerlo y poseerlo para que fuera su sirviente, y doblegó su voluntad hacia el lado de la magia tenebrosa. Quirrell en el fondo lo aceptó. Creía que por fin le darían el reconocimiento que merecía, y así regresó al colegio. Voldemort tenía el plan de conseguir la piedra filosofal que había estudiado en sus años en el colegio. Se había enterado que estaba resguardada en una de las cámaras de máxima seguridad en el banco de Gringotts. Había pasado ya 10 años desde su derrota, y por fin veía un poco de suerte en su camino. El problema es que el cuerpo de Quirrell podría morir rápidamente si no hacía algo, así que buscó varias noches entre el bosque prohibido del colegio a unicornios para beber de su sangre, y así mantener con vida el cuerpo de Quirinus y también su propia fuerza. Después pidió el puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras, ya que este estaba vacante como de costumbre, y Albus Dumbledore lo cedió. En ese mismo año se dio la casualidad de que Harry Potter, el niño que lo había vencido, entraba a su primer año de colegio. El día que había planeado ir a robar la piedra filosofal del banco fue cuando se encontró a Harry en el caldero chorreante. Quirinus se mostró interesado, al igual que Voldemort, por este niño, pero no vio nada interesante en él. Después se encargaría de eso, cuando obtuviera su cuerpo. Por medio de la magia tenebrosa fue que engañó a todo lo que resguardaba la cámara de máxima seguridad donde se encontraba la piedra, pero al abrirla ya no estaba. Después se enteró que había sido llevada a Hogwarts por Hagrid ese mismo día para que Albus Dumbledore la custodiara. Todos sabemos lo que ocurrió. Albus le pidió a cada uno de los profesores que pusiera un obstáculo para custodiar la piedra en el tercer piso, y Quirrell fue obteniendo poco a poco el secreto para pasar todos, aunque tuvo un problema bastante gordo con Fluffy, el perro de 3 cabezas de Hagrid, pero consiguió el secreto por medio de un intercambio de un huevo de dragón que consiguió en el mercado negro de magos, y embriagando también a Hagrid. Eso después de que fue atacado por el perro al haber distraído a todos con un troll de montaña, al que dejó entrar en el colegio. Al fin del curso, su sirviente pasó todas las pruebas,
pero no logró conseguir la piedra en la última prueba, el espejo de Oeset, el cual no se lo entregaría a nadie que la quisiera usar. Quirrell quizás no la quería para él mismo, pero en ese momento Voldemort estaba en su cuerpo, y él sí quería usarla. Por tal motivo es que no pudo obtenerla hasta que Harry Potter, quien pasó todas las pruebas de igual manera, llegó hasta él. Harry obtuvo la piedra y Quirrell intentó asesinarlo, pero no lo logró. El simple contacto que tuvo con el cuerpo del muchacho le incineró la piel. Todo por el hechizo de amor que había puesto su madre antes de morir, el mismo que había destruido el cuerpo de Voldemort. Fue así como Quirrell murió en el momento en que Albus Dumbledore llegó al rescate, y Voldemort, traicionándolo para salvarse, abandona su cuerpo y huye una vez más hasta los bosques de Albania. La suerte de Tom volvía a ser pésima. Por poco se resigna a nunca tener su cuerpo de nuevo y siguió ocupando el de algunas serpientes. Sin embargo, tras 2 años de espera, tuvo otra oportunidad. Peter Pettigrew, Colagusano, uno de sus mortífagos, el que le había dado la información del paradero de los Potter, lo encontró. Voldemort se presentó ante él en la forma de una serpiente, quien después adoptaría el nombre de Nagini, y decidieron unirse. Voldemort tomó por poco tiempo el cuerpo de Peter, poseyéndolo al igual que con el de Quirrell, dejando el de la serpiente, que no hace mucho había tomado, y de ese modo le dio instrucciones para preparar una poción hecha de sangre de unicornio, veneno de Nagini y algunos encantamientos de su propia invención. De ese modo logró crear un cuerpo rudimentario con el que podría lograr una vez más hacer magia poderosa, al menos en algunas ocasiones. En una de esas noches, Peter fue a una posada Muggle a las afueras del bosque, y ahí se encontró con Bertha Jorkins, una bruja que era funcionaria del Ministerio de Magia. Peter, al no querer ser descubierto porque se suponía que estaba muerto, convenció a Bertha con una mentira de salir de aquel lugar y hablar a solas. Al estarlo, Peter usó el Maleficio Imperius y llevó a Bertha hasta el lugar donde se encontraba su amo. Tom rápidamente indagó en la mente dañada de Bertha y encontró de esta forma la ubicación de uno de sus seguidores más leales, Barty Crouch Jr., quien estaba bajo los efectos del Imperius en la casa de su padre y no en Azkaban. Además, se enteró de mucha información útil, como el torneo de los 3 magos. El proceso al entrar en la mente de Bertha fue tan profundo y rudo que quedó dañada al grado que no quedó de otra más que asesinarla. Voldemort usó este asesinato para crear otro Horrocrux, usando a Nagini, su serpiente. Este Horrocrux hizo que su cuerpo rudimentario perdiera la nariz al convertirla en orificios parecidos a la de los reptiles y serpientes. Este fue el último Horrocrux creado por él. Inmediatamente ambos, Colagusano y Tom, viajaron hasta la casa de los Crouch, donde por la noche irrumpieron y salvaron a Barty Crouch Jr. de su padre, ahora controlando a Bartemius padre, quien lo ayudaría con el nuevo plan que formaron entre los 3. Voldemort necesitaba algunos ingredientes para preparar una nueva poción que le daría su cuerpo nuevo y poderoso como el que tenía antes. Estos ingredientes eran un hueso de su padre. Para eso tuvieron que ir hasta Little Hangleton y apoderarse de la mansión de los Riddle. Carne de un vasallo. Peter serviría para esto. Y finalmente, la sangre de un enemigo. Tom decidió usar la sangre de Harry Potter para que de esa manera ambos tuvieran la misma sangre y el hechizo de su madre dejara de funcionar, y así asesinarlo de una vez por todas. Tom envió a Barty y a Peter a capturar a Alastor Moody, y Barty se pasó por él todo el año escolar. El plan funcionó, y al final, Harry Potter y Cedric Diggory fueron llevados hasta el cementerio donde se encontraba Voldemort. Ahí, Peter asesinó a Cedric con la varita de su amo y ató a Potter en la tumba del padre.
Frente había un caldero. Entonces Colagusano metió el cuerpo de Voldemort en él, junto con el hueso de Tom Riddle padre, la mano que se cortó él mismo con una daga y un poco de sangre de Harry. El caldero se fundió y de ahí surgió más poderoso que nunca Lord Voldemort, con un cuerpo nuevo, imponente y poderoso. El Señor Tenebroso había regresado y todos temblarían ante él. Lo primero fue enviar a llamar a sus seguidores, esos quienes lo abandonaron y no lo buscaron, creyéndolo muerto o muy débil para regresar al poder. Castigó a la mayoría de ellos y recompensó a Colagusano con una mano de plata por haberlo buscado y ayudado a recuperar su cuerpo. Después encaró a Harry y lo tocó. El hechizo ya no funcionaba. Levantó su varita y torturó al muchacho hasta humillarlo frente a sus seguidores, demostrando que tenía el poder de antes y que ese niño no podría con él ahora. Voldemort apuntó a Harry y le lanzó el maleficio asesino para terminar con todo, pero Harry al mismo tiempo usó el hechizo Expelliarmus. Los dos hechizos chocaron y la varita de ambos tenía el mismo núcleo, por así decirlo. Ambas tenían una pluma de fénix dentro, la de Fougnes. Los hechizos formaron una onda dorada chocando sin que uno u otro pudiera ganar, y de la varita de Tom salieron algunos espectros de sus últimos asesinatos. Estos espectros ayudaron a Harry a huir. Voldemort había fallado de nuevo, y entró en un enojo inmenso. Ese niño no paraba de humillarlo, pero ahora debía investigar el por qué había fallado su varita, además de infiltrarse una vez más en el ministerio poco a poco y reunir a sus antiguos aliados. Esto apenas había comenzado. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y móvil. No olviden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde tengo más contacto con ustedes. Saludos a Avi Mancilla, Anguer Maicerdo, Bryans Gómez, Carlos Gutiérrez, Diego Vela, Grecia Argüello, Hugo Melo, Iván Galarza, José Luis Casares, Julián Sea, Luis Campuzano, Montserrat Zúñiga, Sofía Ilus, Ted Chávez y una chica linda Albas. Les habló el caminante. No es tu belleza, es tu mente lo que me llevó a derretirme en tu color.